vayamos haciendo diferencia. El mal no es necesariamente pecado. Cuando veamos los tipos de mal, hay un mal que es pecado, pero dentro del abanico de las posibilidades del mal. Esto es interesante, señores televidentes, ¿no? Entonces estamos aprendiendo de que el mal no necesariamente es pecado, y entre esos la enfermedad puede ser. Porque, mire, vayamos viendo una cosa importante. Todos los seres humanos viven de una o de otra forma el problema del mal. El hecho de enfermarse es un mal. El hecho de carecer de recursos económicos es un mal. El hecho de no tener inteligencia. Hay personas que no le funcionan las neuronas. Un niño que nace con el síndrome de Down, es muy difícil que tenga un PhD. Claro. O se vaya a Harvard. O de pronto tenga muchas posibilidades que tienen otros. Entonces, si un niño nace con el síndrome de Down, ya tiene una característica de su limitación de su enfermedad, que no va a poder ser un gran mente brillante, porque tiene toda una serie de posibilidades reducidas. O un hombre que nace feo, sin pierna, no va a poder ser un rey de belleza. Entonces, eso es un mal, pero no es pecado, dices tú. No es pecado. Pero, momento, la escuela tradicional nos enseña de que sí es pecado. O sea, acuérdate cuando estaban los apóstoles con Cristo, con el hombre ciego. ¿Quién pecó para que éste naciera así? ¿Él o sus padres? ¿Pero qué le respondió Jesucristo? Ninguno de ellos. O sea que Cristo ya atacó esa teología antigua de que el mal era producto de las maldiciones generacionales. Teología que todavía se da en el día de hoy. El Antiguo Testamento tenía esa forma de ver las cosas. Para el Antiguo Testamento, si alguien nacía ciego, si una mujer era estéril, o si alguien era pobre o leproso, sencillo, era porque Dios lo maldijo por un pecado personal o por el pecado de sus padres. Pero Cristo rompió con el tema de las maldiciones generacionales. Correcto. Justo en Juan capítulo 9. Y qué bueno que usted me lo haya recordado. Es que ya lo vimos en un programa anterior. Sí, correcto. Cuando va Jesucristo, y lo pueden constatar con Juan 9, versículo del 1 al 12, va Jesucristo caminando con sus discípulos. De pronto ven a un ciego de nacimiento. ¿Cuál era su mal ahí? ¿Cuál era el mal de ese ciego? La ceguera. La ceguera. Y viene la pregunta de cajón de los discípulos. Maestro, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Este o sus padres? Y mire que los discípulos hacen la pregunta en base a las creencias, a la concepción del mal de su época. O sea, no hay una pregunta malintencionada, es una pregunta sincera de su época. Sí, de su época y de la forma de cómo entender el mal. Y mire que Cristo, ellos esperaban que Cristo le dijera, posiblemente pecó él, o posiblemente pecó la abuelita, o su papá, pero no dijo así, dijo, ninguno, ni él ni sus papás. Así es. Él nació ciego para que la obra de Dios se manifieste, o sea, para que Dios supere la limitación humana. La forma con que contesta Jesucristo es profunda, Gabriel. También tú nos dijiste en esa ocasión, y lo recuerdo ahora, que Cristo, parafraseando, le dice, no nació ciego por sus padres o por él, nació ciego porque es humano, y ya por el solo hecho de ser humano es limitado, y le podía ocurrir a este como a cualquier otro personaje. Fantástico. Mire, Gabriel, y dice, nació ciego para que el poder de Dios, la misericordia de Dios se manifieste. Y mire cómo lo curó. Lo cura de una forma atípica. Así es. ¿Qué hizo? Escupió en el lodo. Una forma también no muy bonita, ni muy estética. Espero que tú nunca ores por mí así, Yatensi, por favor. Justo pensaba. Y toma el lodo y le unta en los ojos. Dígame, hay una cosa importante, Gabriel. ¿Qué otro pasaje de la Biblia cita la forma con que Dios usó el lodo? Claro. Génesis 2. Génesis 2, versículo 7. Cuando en Génesis 2 Dios creó al hombre del polvo, hace el lodo y sopla. Y otro pasaje parecido es en Juan 9, cuando Dios curó al ciego con lodo. ¿Qué quiso decirle o enseñar a Jesucristo? Porque Cristo era un maestro. Él quiso dar una enseñanza pedagógica sobre el mal. ¿Cuál fue? Mire, Cristo pudo sanar al ciego como acostumbraba, sea sano, con su palabra, pero prefirió usar una pedagogía. Cristo quiso recordarle a los discípulos que todos somos barro,
Por tanto, imperfectos. Y por tanto, imperfectos y también limitados. Ajá. O sea que este ciego no es ciego por pecador, sino porque así nació. Entonces, qué interesante. Dios le está recordando a los discípulos, Jesucristo, que hay un mal que es producto de la limitación humana. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros, ciertas iglesias, si vamos a ver un enfermo y vamos a visitar un enfermo, a veces lo vamos a sentir mal? Hermano, cuente sus pecados. Dios te castigó. Si usted está enfermo es por algo malo. Confiese. No necesariamente, porque Cristo lo está diciendo, no yo, Cristo. Cuando le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ninguno pecó. ¿Y cómo demuestra la enfermedad del ciego? Él es enfermo, nació ciego por un problema biológico, genético, psíquico, y lo curó con barro, diciendo que mientras que hacemos barro, estamos a la merced de cualquier mala circunstancia. En conclusión, la primera dimensión del mal es que el mal es fruto de la limitación de todo ser humano. Perfecto, estamos con esto llegando prácticamente al final de este programa respecto al origen del mal. Si usted se incorporó a nuestra audiencia mientras estábamos en el programa, le recordamos que estamos en respuestas a preguntas que incomodan y estamos viendo hoy justamente el origen del mal. Un tema complicado, controversial, poco predicado, y si es predicado, a veces de mala manera, Yatensi. Hoy estamos definiendo la definición del mal. ¿Qué mismo es el mal? Pero para eso tenemos que estudiar las 3 dimensiones del mal. La primera ya la estudiamos. El mal es la esencia de todo ser humano, no su naturaleza. En los siguientes programas estaremos viendo las otras 2 dimensiones y también aterrizaremos en la teología de la muerte. Esperamos entonces que nos siga sintonizando. Dios les bendiga y hasta la próxima. Pastor. Bendiciones, hermanos, y por favor sigan viendo estos programas porque esto va de largo, el tema del mal. Correcto. Bendiciones. Hasta la próxima. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el Dr. Yatensi Bonilla.